El antiguo régimen fue la denominación dada por los revolucionarios franceses a la época anterior a la Revolución de 1789. Más tarde, los historiadores utilizaron este término para designar el sistema político, económico y social característico de Europa entre los siglos XV y XVIII. El panorama internacional. En el plano internacional, el antiguo régimen se caracterizó por los enfrentamientos entre los estados para conseguir la hegemonía continental y colonial. La hegemonía continental correspondió hasta mediados del siglo XVII a la monarquía hispánica, gobernada por la Casa de Austria o de Habsburgo. Se basó en la gran herencia territorial recibida en Europa por Carlos I y en el enorme imperio colonial conquistado en América. Esta hegemonía fue rechazada por Francia y otros estados europeos, que se enfrentaron a la monarquía hispánica en numerosas guerras. Desde mediados del siglo XVII, estos conflictos supusieron para España la pérdida de parte de sus posesiones europeas y de la hegemonía continental que pasó a Francia con el reinado de Luis XIV, 1643-1715. La hegemonía colonial la ejercieron durante el siglo XVI Portugal y España. Gracias a los descubrimientos geográficos, ambas crearon vastos imperios coloniales cuyo comercio les aportó enormes ingresos. Sin embargo, a lo largo del siglo XVII, los dos países perdieron su hegemonía comercial en favor de las Provincias Unidas, Gran Bretaña y Francia. Los sistemas políticos del antiguo régimen. La monarquía absoluta de derecho divino fue el sistema político mayoritario durante el antiguo régimen. Consideraba que el poder del rey provenía de Dios, justificando así la concentración en el monarca de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y su control de la economía, la hacienda y el ejército. La participación política de los súbditos se limitaba a aprobar los impuestos solicitados por el rey. Estos se votaban en organismos integrados por representantes de la nobleza, del clero y del pueblo llano, denominados, según los países, cortes, parlamentos, dietas o estados generales. Su convocatoria correspondía al rey, que desde el siglo XVII apenas los reunió. Los sistemas políticos no absolutistas fueron escasos. Los más importantes se dieron en la República de las Provincias Unidas y en Gran Bretaña. En esta última, tras dos revoluciones del Parlamento contra la monarquía absoluta, se implantó en el siglo XVII una monarquía parlamentaria. La economía del antiguo régimen. La base económica del antiguo régimen era la agricultura. No obstante, los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI estimularon el desarrollo de otras actividades como la artesanía y el comercio. Las actividades agrarias. La agricultura y la ganadería ocupaban a más del 80% de la población. La agricultura se centraba en el cultivo de cereales, que eran a base de la alimentación y se realizaba utilizando técnicas rudimentarias, a mano, con ayuda de animales o dejando en barbecho parte de la tierra, lo que explica sus bajos rendimientos. La producción se llevaba a cabo en el marco de los señoríos, extensos dominios pertenecientes a los reyes, nobles y eclesiásticos. Estos eran trabajados en su mayoría por jornaleros o arrendatarios libres en Europa occidental y meridional, y por siervos sujetos a la tierra en Europa central y oriental. Las actividades artesanales. La artesanía se centraba en la fabricación textil y metalúrgica ejecutadas con técnicas tradicionales. La producción se realizaba en talleres urbanos, controlados por los gremios o asociaciones de trabajadores del mismo oficio. En el siglo XVII surgieron nuevas formas de producción. El trabajo a domicilio o domestic system era realizado en el hogar por campesinos a sueldo de un comerciante.
Este les proporcionaba las materias primas y las herramientas, después recogía el producto y lo comercializaba. Las manufacturas concentraban en un gran taller a numerosos artesanos, que trabajaban a sueldo para el Estado o para particulares, especializándose en la fabricación de artículos de lujo. El comercio interior y exterior. El comercio se veía limitado por la deficiencia del transporte, realizado en carros y diligencias a través de malos caminos o en barcos de vela lentos y con moderada capacidad de carga. El comercio interior se llevaba a cabo en mercados locales urbanos, celebrados semanalmente, donde se intercambiaban productos agrarios por artículos artesanales. También se organizaban ferias anuales donde se ofrecían productos menos corrientes, especias, seda, oro, esclavos, etc. El comercio exterior se centraba en las grandes ciudades portuarias y experimentó un gran auge desde mediados del siglo XV gracias a los descubrimientos geográficos. Los nuevos territorios coloniales en África, Asia y América proporcionaron materias primas, demandaron productos y aportaron grandes beneficios económicos. Estos favorecieron el desarrollo del capitalismo comercial, la circulación de moneda, la concesión de créditos, la creación de grandes sociedades y compañías comerciales, de bancos y de bolsas. La política económica, el mercantilismo. La política económica adoptada por las monarquías absolutas del siglo XVII fue el mercantilismo. Consideraba que la riqueza de un país residía en la cantidad de metales preciosos que poseyera, y que para incrementarla era necesaria la intervención del Estado en la economía. Este debía promover las manufacturas nacionales y protegerlas de la competencia, estableciendo aranceles para las manufacturas importadas. El Estado debía fomentar también el comercio consiguiendo colonias o creando compañías comerciales con el monopolio o exclusiva para comerciar con una zona o un producto. La sociedad del antiguo régimen. El antiguo régimen tenía una sociedad estamental caracterizada por la desigualdad ante la ley. En ella se diferenciaban dos grupos o estamentos a los que se pertenecía por nacimiento: el grupo de los privilegiados y el grupo no privilegiado. Los estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero. Gozaban de privilegios honoríficos, como ocupar lugares preferentes, económicos, como el acceso exclusivo a ciertos cargos, fiscales, como no pagar impuestos, y jurídicos, como el derecho a ser juzgados en tribunales especiales y por sus propias leyes. El estamento no privilegiado o tercer estado agrupaba a más del 90% de la población y carecía de privilegios, por lo que cargaba en solitario con la obligación de pagar impuestos. Era un grupo heterogéneo que incluía al campesino y a los diversos grupos urbanos. La sociedad estamental, la nobleza, era una minoría a la que se pertenecía por nacimiento, nobleza de linaje, o por nombramiento real, nobleza de mérito. Su riqueza se basaba en la posesión de tierra. La nobleza cortesana poseía grandes patrimonios y vivía con gran lujo. La pequeña nobleza rural tenía bajos ingresos o estaba incluso empobrecida. El clero era un grupo reducido, aunque más abierto que la nobleza. Su riqueza se basaba en las propiedades rústicas y urbanas y en el cobro a los campesinos del diezmo o 10ª parte de la cosecha. El alto clero estaba integrado por obispos y abades, y su modo de vida era similar a la de la nobleza. El bajo clero, formado por párrocos, sacerdotes y monjes, vivía de forma parecida a la del pueblo. El tercer estado incluía al campesino y a los grupos urbanos. El campesinado era el grupo social más numeroso. Dentro de él había siervos que no podían abandonar la tierra y campesinos libres, que en su mayoría eran arrendatarios o jornaleros de los señoríos y más raramente propietarios de su tierra.
Los grupos ciudadanos se diferenciaban por su riqueza. La alta burguesía incluía grandes comerciantes, banqueros y hombres de negocios. La burguesía media, maestros de los gremios y pequeños comerciantes y los grupos populares, trabajadores asalariados, criados y gentes sin oficio.